Con 32 años, una cree que tiene las riendas de su vida, pero mi nombre es Mayra Goodwin y el destino me demostró lo contrario. Hace 3 años, mi padre miró a los ojos a mi hermana embarazada y pronunció 6 palabras brutales que rompieron la familia para siempre. Tú ya no eres mi hija. Mi madre abrió la puerta de casa en Segovia y señaló la salida fría. Me quedé inmóvil, viendo a mi hermana de 23 años marchar bajo la lluvia con una mochila y una ecografía arrugada. Esa noche la acogí en mi piso. Durante 3 años doblé turnos en el hospital, cambié pañales a las 2 de la mañana y vi cómo renacía de la nada sin que mis padres llamaran jamás. Nadie en la familia podrá olvidar jamás lo que ocurrió en el tercer cumpleaños de mi sobrino, cuando mis padres descubrieron la verdadera identidad del padre. Hoy os invito a acompañarme en esta historia, aquí, en Historias de Drama y Calma, el lugar donde nos enfrentamos a decisiones imposibles y encontramos la fuerza para seguir adelante. Si es vuestra primera vez aquí, este canal os mostrará relatos familiares que ponen a prueba los límites del alma. Dejad vuestros comentarios mientras escucháis y suscribíos para no perderos nada. El viaje empezó un miércoles a las 11:14 de la noche, cuando Josie me llamó al móvil mientras la lluvia golpeaba con fuerza los canalones. Su voz se oía rota, ahogada por la estática y por el llanto. Era un llanto desgarrador, de esos que te dicen que alguien lleva horas rompiéndose por dentro en silencio. No dejé ni que terminara la frase. Abrí la puerta de inmediato. Allí estaba, tiritando en el porche, empapada hasta los huesos, con una mochila vieja en una mano y la ecografía de su bebé en la otra. El rímel le corría por las mejillas como 2 lágrimas de tinta negra. Parecía alguien a quien acababan de borrar del mapa, despojada de su propia existencia. No le pregunté nada, solo la metí dentro. Cogí una toalla seca del baño y puse agua a calentar. Hay momentos que no admiten interrogatorios, solo necesitan un refugio cálido y echar el cerrojo. Se sentó en mi sofá arrugando la ecografía contra su rodilla, temblando. Papá ha dicho que ya no soy su hija, y mamá me ha echado a patadas. Me susurró con la voz rota. Al mirar a mi hermana pequeña, de 23 años y embarazada de 17 semanas, sentados en mi sofá de segunda mano, con los vaqueros calados y esa imagen borrosa en blanco y negro de un bebé del tamaño de una pera, sentí una rabia inmensa. Sabía que mis padres eran estrictos y fríos con las notas o los horarios, pero esto cruzaba todos los límites imaginables. Jamás pensé que serían capaces de tirar a su propia sangre a la basura. Te quedas aquí, le dije con firmeza, sin dejar espacio a réplicas. Ella solo asintió con la cabeza. No hacían falta agradecimientos. Las hermanas no llevan la cuenta cuando la casa se quema. Lo que yo no sospechaba entonces era que el silencio de mi hermana sobre la identidad del padre sería lo que acabaría destruyendo el orgullo de mis padres. And she had not even told me the hardest part yet. En nuestro pueblo, la familia Goodwin tenía una reputación impecable que mi madre protegía como si fuesen joyas de la corona. Éramos el pilar de la Iglesia de la Gracia. Nos sentábamos en el tercer banco de la izquierda cada domingo, sin falta, desde hacía 26 años. Mi padre, Frank, ejercía de diácono y mi madre, Débora, presidía la asociación de mujeres. Llevábamos siempre tortillas a los funerales y acudíamos a cada comida benéfica con nuestros táperes perfectamente ordenados. El alma de nuestra congregación era el pastor Greg Harmon, un hombre de 63 años, con el pelo canoso y un apretón de manos que transmitía una falsa seguridad.
Le extró 25 años guiando a los fieles, y en el pueblo confiaban más en su palabra que en su propio sentido común. Su hijo, Ethan, era el orgullo de la comunidad. Becado en ingeniería, estudiando en una prestigiosa universidad de Alemania y con un futuro brillante. El chico perfecto que jamás rompía un plato. En mi casa éramos dos hijas muy distintas. Yo era la sensata, graduada en fisioterapia y con la deuda de mis estudios casi pagada, silenciosa e invisible. Josie era todo lo contrario, impulsiva, cariñosa y llena de una luz indomable. Para mi madre, mi hermana siempre fue una causa perdida, a la que llamaba despectivamente el proyecto. En el hogar de los Goodwin regía una ley no escrita que aplastaba cualquier atisbo de espontaneidad. Las apariencias importaban más que la verdad, y la fachada pública más que los sentimientos reales. Mi madre siempre nos repetía con tono severo que la gente nos estaba mirando y que nunca apartaban los ojos. Por eso Josie mantuvo su noviazgo en absoluto secreto durante más de 12 meses. No me lo confesó ni a mí, temerosa de las consecuencias por ser el hijo de quien era. Todo estalló en una comida familiar de domingo, justo 2 semanas antes de que ella llamara empapada a mi puerta. Aquel fatídico domingo, estábamos todos reunidos alrededor de la mesa principal. Mi padre presidía el comedor, con mi madre sentada justo enfrente de él, mientras Josie y yo ocupábamos los laterales bajo la mirada cotilla de mi tía Carol y mi tío Pete. Entre sorbos de té helado, todos fingíamos ser la familia ideal que no éramos. De repente, mi hermana soltó el tenedor sobre el plato con un ruido seco, respiró hondo y dijo que tenía que decirnos algo. El comedor se quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el tic-tac del reloj de la cocina. «Estoy embarazada», susurró. Mi padre se levantó con tal violencia que su silla golpeó la pared. Con el rostro encendido de ira, sentenció que ya no era su hija. Ni una sola pregunta sobre quién era el padre o si se encontraba bien. Solo un portazo verbal despiadado. La reacción de mi madre fue mucho más pausada, lo que la hizo infinitamente más cruel. Dobló la servilleta de tela despacio, la colocó al lado del plato, se levantó con una calma glacial y se dirigió a la puerta principal. Al abrirla de par en par, señaló el camino de entrada con el dedo y ordenó que se fuera de su casa. Josie me miró horrorizada, y yo intenté intervenir, diciéndole a mi madre que era su propia hija. «Ya no», respondió secamente. Mientras tanto, mi tía Carol ya le murmuraba cotilleos al oído a mi tío Pete, memorizando cada detalle escabroso para difundirlo por todo el pueblo. Antes de que pudiéramos reaccionar, mi madre se estiró sobre la mesa y le arrancó a mi hermana los pendientes de perlas de las orejas, una valiosa herencia familiar de 3 generaciones. «Esto es para las mujeres Goodwin, que saben comportarse», escupió con desprecio. Sin pensarlo, agarré mi abrigo, tomé a Josie del brazo y salimos de allí, dejando atrás la cena intacta en la encimera, una estampa pulcra mientras la familia se caía a pedazos. No sabía que cruzar ese umbral significaría pasar 2 años de absoluto silencio con mis padres. A la mañana siguiente, a las 7:15, mi madre llamó con una voz ensayada y fría, pidiéndome que la trajera de vuelta para pedir perdón y arreglarlo. Mientras preparaba el desayuno en la cocina para mi hermana, que aún dormía exhausta en el sofá con los zapatos puestos, respondí con firmeza que ella no tenía de qué disculparse. Al otro lado del teléfono se hizo un silencio sepulcral, seguido de una amenaza directa. Si me ponía de su parte, que me olvidara de su ayuda. Ni 1 euro, ni navidades,
Nada de nada. Entonces ya nos apañaremos, contesté antes de colgar. Me senté en la mesa y miré el saldo del banco en el móvil. 14.211 euros. Eso era todo nuestro colchón contra el abismo. Saqué cuentas para el alquiler, la comida, las vitaminas del embarazo y los pañales. Estirándolo al máximo, nos daría para unos 8 meses. Con suerte, quizás estiraríamos los ahorros 9 meses si recortábamos gastos al máximo. De inmediato llamé a mi jefa en el hospital de la zona para pedirle turnos extra los martes y sábados, sumados a mi jornada habitual. Aceptó sin hacerme preguntas indiscretas, algo que siempre le agradeceré profundamente. Esa misma tarde, mi padre me envió un escueto mensaje de texto al móvil, ordenándome que hiciera que mi hermana entrara en razón. Lo leí 3 veces, antes de responderle con la misma frialdad. Haz que tu esposa entre en razón. Jamás obtuve respuesta a esa provocación, ni esa noche ni ninguna otra. Me quedé sentada al borde del colchón, mirando al techo y asumiendo la cruda realidad. Toda mi vida social estaba a punto de desaparecer por completo para dar paso a un ritmo de trabajo asfixiante. Para colmo, mi hermana seguía sin desvelar la identidad del padre del bebé que crecía en su vientre. No sentía que tuviera que elegir entre ella y mis padres. En realidad, ellos ya habían tomado esa decisión cruel por todos nosotros al echarla a la calle. Yo solo era la única dispuesta a no mirar hacia otro lado. Los primeros 3 meses transcurrieron en un silencio tenso y agotador. Josie combatía las náuseas matutinas comiendo galletas saladas en el sofá, mientras yo sobrevivía a base de un café cada vez más cargado. De nuestros padres y del misterioso padre del bebé, ni una palabra. Nuestras charlas diarias se limitaban a la lista de la compra, las citas médicas y si podíamos permitirnos las vitaminas caras de la farmacia o la marca blanca. Sin embargo, el pueblo ya murmuraba a nuestras espaldas. Un jueves me topé en el supermercado con Margaret Patterson, vecina de la Iglesia de la Gracia que me conocía desde niña. En cuanto divisó la incipiente tripa de mi hermana a lo lejos, dio media vuelta con el carrito y huyó sin decir palabra. 2 semanas después, mi tía Carol se presentó en casa con una fuente de cerámica blanca desconchada de mi madre. Es de su parte, o sigue queriendo, me soltó. Dentro había un pastel de atún preparado con mucho eneldo y muy poca vergüenza. Aquella incómoda visita de mi tía Carol se alargó durante 45 minutos repletos de falsa amabilidad. Alabó mis cortinas nuevas, preguntó de pasada por el embarazo de Josie y dejó caer sibilinamente si había algún hombre asumiendo la responsabilidad. Imaginad la tensión en esa habitación. Le aseguré que todo marchaba bien y que no necesitábamos nada antes de despacharla. Esa misma noche le pasó el informe a mi madre. Tripa notable, sin anillo y sin rastro de pareja. Ella se lo ha buscado. Fue la respuesta que nos llegó por el chismorreo familiar. Guardé su pastel de atún en la nevera durante 9 días antes de tirarlo a la basura. Lo que mi tía olvidó preguntar fue el nombre del padre. O mejor dicho, si ella lo hubiera hecho, todo se habría desarrollado de una manera completamente distinta. Me enteré de aquel sermón por boca de la doctora Patrice Coleman, mi compañera en el hospital. Patrice, que ya tenía 50 años, era fisioterapeuta como yo y la única persona en todo el pueblo que jamás se metía en vidas ajenas a menos que fuera de extrema importancia. Aquel lunes por la mañana me buscó en la sala de descanso y con un gesto serio cerró la puerta tras de sí para decirme que tenía que saber lo que había pasado el día anterior
en la Iglesia de la Gracia. El pastor Greg Harmon se había plantado en el púlpito para soltar lo que la congregación llamaría después una lección de vida, usando un caso hipotético. Habló de una joven, de su familia y de un embarazo que solo trajo vergüenza. Jamás pronunció el nombre de mi hermana Josie, pero tampoco le hizo falta, porque todos los presentes en ese templo sabían perfectamente a quién se refería. Dijo que cuando una mujer se desvía del camino que los suyos le han marcado, las consecuencias repercuten durante generaciones. Mientras tanto, mi madre, sentada en primera fila, asentía con la cabeza. Patrice me confesó que se levantó y se fue, siendo la única en hacerlo. Al escuchar aquello, me puse de pie en la sala, agarré mi bolso y salí por la puerta lateral sin que nadie me siguiera. Escuché cada palabra con el estómago encogido, pero no lloré ni llamé a la parroquia. Me quedé en mi coche en el aparcamiento del hospital durante 10 minutos, apretando el volante tan fuerte que mis nudillos se volvieron blancos. Luego volví a trabajar. Esa noche fui a cargar el móvil de mi hermana Josie mientras dormía y la pantalla se encendió con un mensaje de alguien guardado como E. Decía que pensaba en él todos los días. Solté el teléfono sin desbloquearlo, pero registré ese secreto en mi cabeza. Recordé las palabras de Patrice sobre cómo el pastor Greg Harmon llevaba 25 años en ese púlpito, y me pregunté a cuántas almas habría juzgado con severidad mientras su propia casa se caía a pedazos. En aquel momento no entendí lo que quería decir con eso, pero vaya si terminaría entendiéndolo más tarde. Josie estaba en su semana 32 de gestación, cuando la tensión se le disparó de golpe. Llegué a casa de mi turno de sábado y la encontré tirada en el suelo del baño, aferrada al lavabo con las manos temblorosas, la cara encendida y una respiración muy agitada. Su presión marcaba 158/98. Soy fisioterapeuta y sé perfectamente que esos números a los 8 meses significan peligro inminente. Volamos al hospital en 12 minutos interminables, mientras ella se agarraba con fuerza al salpicadero. El único ruido de fondo era el golpeteo de la lluvia en el parabrisas y el clic continuo del intermitente en cada esquina. El médico de guardia logró estabilizarla en unas 2 horas, y el diagnóstico fue hipertensión gestacional. No era preeclampsia todavía, pero estuvo tan cerca que nos asustó a todos. Las indicaciones médicas fueron tajantes: reposo absoluto en cama, controles semanales y dejar de trabajar en la cafetería donde echaba 3 días a la semana. Eso me convertía en el único sustento, sin colchón financiero, sin red de seguridad y sin nadie que nos echara una mano. Me senté en el pasillo y le escribí a mi madre para decirle que Josie estaba ingresada por su tensión. Le di a enviar, y el mensaje quedó registrado como leído a las 9:41 de la noche. Me quedé hipnotizada, viendo cómo aparecía ese maldito doble check azul justo debajo de mis palabras. Leído. Pero no obtuve respuesta alguna. Ni una sola pregunta preocupada, ni un mísero emoticono de manos rezando. Absolutamente nada de nada. Estuve contemplando la pantalla en silencio durante 5 angustiosos minutos. Mi propia madre acababa de enterarse de que su hija embarazada estaba en urgencias y prefirió el silencio absoluto. Cuando el bebé nació 6 semanas después, la única persona que sostenía la mano de mi hermana en el paritorio era yo. Si alguna vez habéis llamado a vuestra familia buscando ayuda y habéis visto cómo os ignoraban como si no existierais, entenderéis perfectamente mi dolor. Os pido que os quedéis conmigo,
porque lo que viene ahora lo cambió todo para mi hermana, para mí y para la gente que nos dio la espalda. Micah James Goodwin llegó al mundo un martes por la mañana, exactamente a las 6:47, pesando unos 3 kilos. Tenía los pulmones sanos y una mata de pelo castaño y rizado que no venía de nuestros genes. Al estrecharlo contra su pecho, Josie lloró con un alivio inmenso, como si por fin hubiera encontrado la paz tras tanto tiempo viviendo con miedo. Me quedé de pie al lado de la cama, observando cómo mi hermana se convertía en madre, en una habitación fría, sin flores, sin fotos familiares en la repisa de la ventana, y sin ningún padre esperando impaciente en el pasillo. Cuando la enfermera me pidió rellenar el papeleo del ingreso, se detuvo en el apartado de los contactos de emergencia. Me preguntó si había alguien más que poner aparte de mí. Solo yo, le respondí. Me miró en silencio, sin hacer preguntas incómodas, y anotó mi nombre en ambas líneas. Al terminar su turno, Patrice vino a vernos con un oso de peluche y nos deseó lo mejor. Yo bajé luego a comprarle una mantita amarilla muy suave. Me costó 12 euros, una cifra insignificante, pero fue el primer regalo que le compré a mi sobrino y para nosotras. Aquel primer año con el pequeño Micah pasó como un suspiro, sumergidos en un torbellino constante de biberones, ojeras de campeonato y pequeños milagros cotidianos. A las 8 semanas, el niño me regaló su primera sonrisa, una mueca desdentada que hizo que Josie se riera tanto que derramó su café. A los 5 meses asomó su primer diente, y poco después llegó su primera palabra, Maya, que era su manera de llamar a Mayra. No me avergüenza admitir que lloré en la cocina al escucharlo. Esa primavera, Josie aprobó su examen de auxiliar de enfermería y empezó a trabajar 3 días a la semana en Los Prados, la residencia del este de la ciudad. Dividimos el cuidado del bebé como una ecuación matemática exacta. Yo me encargaba de las mañanas y ella de las tardes. Durante los fines de semana nos íbamos turnando como podíamos, dándole prioridad a quien hubiera logrado pegar ojo la noche anterior, aunque casi nunca era ninguno de los dos. En septiembre, mi supervisora del hospital me ofreció un ascenso como fisioterapeuta jefe en un centro más grande, a 90 minutos al norte. Significaba mejor sueldo y mejor estatus, excepto por el pequeño detalle de tener que dejar atrás a Josie y a Micah. Tuve que rechazarlo. Le dije que no estaba disponible ahora mismo, y ella no insistió. Un compañero llamado Derek me invitó a cenar la semana siguiente, pero le di la misma respuesta y no volvió a preguntar. Para diciembre, mis ahorros habían bajado de 14.000 a 3.200 euros, pero íbamos tirando. Las cuentas eran de lo más ajustadas, pero de alguna manera conseguíamos cuadrarlas a fin de mes. Josie se encargaba de la compra de la comida. Yo asumía el alquiler junto con la guardería y pagábamos los servicios a medias. Aquella Nochebuena la pasamos solos los 3. Mi hermana preparó un pavo asado pequeño y Micah se divirtió embadurnándose la cara con puré de boniato desde su trona. La gente del pueblo ha empezado a hablar de otra manera, con un tono que antes no usaban. El otro día en el hospital, mientras le trataba el hombro a la señora Garza, una de mis pacientes habituales, me preguntó de repente por el pequeño. Me dijo que se había enterado de que mi hermana Josie estaba trabajando en la residencia Los Robles y que su tía decía que era maravillosa con los ancianos. Luego hizo una pausa, me miró a los ojos y añadió que sabía lo de mis padres, asegurándome que no todo el mundo estaba de acuerdo con lo que hicieron.
Incluso la doctora Patricia se dio cuenta. Me apartó al acabar una reunión de personal para decirme que la opinión de la gente estaba cambiando, porque me veían doblar turnos para sacar adelante a esa criatura. Ven a mis padres sentados en el banco de la iglesia, impertérritos, fingiendo que aquí no ha pasado nada, y a la gente ya no le cuadran las cuentas. En la cafetería de la calle Mayor, el camarero me dio mi café con leche y me soltó que mi hermana es de las mejores auxiliares de enfermería de la residencia. Su abuela la adora. Me pidió que le diera las gracias a Josie de su parte. Volví a casa rumiando lo que me había dicho Patricia. La fachada solo se sostiene mientras nadie rasca la superficie. Mi padre ya lo estaba empezando a notar. En la ferretería, un viejo amigo del club rotario le dio una palmada en el hombro y le preguntó por su nieto. Se quedó helado, cambió de tema y estuvo hablando del tiempo durante 6 minutos seguidos. Mi madre también sintió esa presión en la comida benéfica de la parroquia. Una familia nueva se había unido a nuestra comunidad de la gracia, y la esposa, muy simpática, pero ajena a toda la historia, le preguntó con una sonrisa enorme. «Anda, no sabía que tenías 2 hijas. ¿Dónde está la otra?» A mi madre se le congeló el gesto, y su sonrisa se desmoronó por completo, como un plato que se estrella contra el suelo. Poco después me crucé con el pastor Gregorio en el supermercado. Nos limitamos a asentir con la cabeza sin decir palabra, pero me fijé en que le temblaban las manos al aferrar el carro de la compra. Maika ya tenía 14 meses cuando empecé a notar cosas que no sabía cómo explicar. Su pelo se había llenado de unos rizos oscuros y apretados que daban botes cuando caminaba. Al niño se le estaba empezando a marcar la mandíbula, muy cuadrada y firme, con unos rasgos que no tenían absolutamente nada que ver con ningún miembro de la familia Goodwin que yo hubiera conocido jamás. Nosotros siempre hemos sido de piel muy clara, rubios y de facciones finas. De hecho, Josie y yo salimos a nuestra madre en eso. Pero la cara de Maika parecía pertenecer a un linaje completamente distinto, a alguien de rizos oscuros y mentón ancho y seguro. Decidí guardarme el pensamiento para mí, ya que no era asunto mío andar husmeando, y sabía que mi hermana me lo contaría cuando estuviera preparada. Pero una noche, mientras ella bañaba al pequeño, su teléfono vibró sobre la encimera de la cocina. La pantalla se iluminó y vi que parpadeaba un contacto guardado solo con la letra E. Aquella maldita pantalla parpadeó en la penumbra y antes de bloquearse, me mostró apenas 6 palabras en la vista previa del mensaje de texto. Pienso en él todos los días. Con el corazón en un puño, le di la vuelta al móvil sobre la mesa de la cocina y me negué a desbloquearlo para no leer el resto. A la mañana siguiente, mi hermana Josie estaba mucho más callada de lo habitual. Se sirvió el café en silencio absoluto y se sentó frente a mí mientras mi sobrino Maika jugaba con sus cubos de plástico en el suelo. Me preguntó si podía decirme algo y le respondí que siempre podía hacerlo. Entonces me miró a los ojos y me soltó una pregunta que me heló la sangre. ¿Crees que se puede amar a alguien y mantenerlo alejado porque la verdad arruinaría su vida? Dejé mi taza de café y la miré fijamente, dándome cuenta de que no era una teoría. Me estaba pidiendo permiso. Todo depende de a quién estés intentando proteger realmente en esta historia. Le contesté con voz suave. ¿A él o a ti misma? Josie no dijo nada. Simplemente se levantó en silencio, cogió en brazos al pequeño Maika y se lo llevó a su habitación para no volver a tocar el tema. Pasaron 2 meses enteros, hasta que, un miércoles por la tarde de abril, encontré la respuesta que tanto buscaba en el cajón de su mesita de noche. Ella estaba trabajando
y el niño en la guardería, así que aproveché para guardar su ropa limpia. Al tirar del maldito cajón, este se atascó. Tiré con más fuerza y, al abrirse de golpe, algo se deslizó de entre un montón de tickets viejos del supermercado al campo. Era una carta escrita a mano, con tinta azul en papel blanco, doblada tantas veces que los pliegues casi parecían transparentes. Se notaba a leguas que aquel papel había sido manoseado infinidad de veces por el desgaste de los bordes. Antes incluso de empezar a leer la primera palabra, me di cuenta de que las manos me temblaban sin control. Sabía de sobra que no debía entrometerme y que aquello no me pertenecía, pero la curiosidad me pudo y la desdoblé. Querido Ethan, bastaron esas 2 palabras escritas para sentir que el suelo desaparecía bajo mis pies. La carta continuaba diciendo: sé que estás en Alemania y que tu padre te prohibió hablar conmigo. Piensas que pasé página, pero no es verdad. Estoy embarazada de 17 semanas y el bebé es tuyo. Me dejé caer en el borde del colchón de Josie mientras el zumbido constante de la lavadora en la cocina rompía el tenso silencio de la casa. Aquel murmullo del electrodoméstico parecía ajeno por completo al terremoto emocional que me destrozaba el pecho por dentro. Ethan. Se trataba de Ethan Harmon, el mismísimo hijo del pastor Greg Harmon. Mis ojos siguieron devorando aquellas líneas escritas con desesperación. No te voy a mandar esta carta porque, si lo hago, sé que volverás. Y si vuelves, tu padre se enterará de todo y te destruirá igual que mis padres me destruyeron a mí. 3 malditas páginas de tinta azul dobladas tantas veces que el papel parecía tela suave. Mi hermana había escrito el nombre del padre de su hijo 60 veces y jamás se había atrevido a enviarla. Devolver el sobre a su sitio bajo los tickets, cerrar el cajón y quedarme sentada en su cama fue todo uno, sabiendo ya cuál sería mi siguiente paso. Con el pequeño Micah ya roncando plácidamente en su cuna, aquella noche el piso se quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el motor de la nevera. Preparé 2 tazas de té y me senté frente a mi hermana en la mesa de la cocina, dispuesta a afrontar la situación. He encontrado tu carta para Ethan Harmon, le solté a bocajarro. En un segundo, toda la sangre se le escurrió de la cara, como si abrieran un desagüe. Se quedó pálida, luego roja de pura vergüenza, mostrando ese rostro de vulnerabilidad total de quien ha cargado con un secreto durante 18 meses y de repente se ve expuesto ante el mundo. Mayra, puedo explicarlo, balbuceó asustada. No hacía falta que se justificara, solo necesitaba que mi hermana Josie y Ethan habían llevado su noviazgo en el más absoluto secreto desde que ella cursaba segundo de carrera. Era un pacto de silencio deliberado, oculto de nuestras familias porque sabíamos el caos que se desataría. El padre Greg le había advertido a Ethan que se alejara de ella, insistiendo en que las Goodwin solo traían problemas. Por eso, cuando Ethan consiguió la beca de ingeniería para irse a Múnich, el cura le revisó el móvil a escondidas, borró el número de Josie y le mintió, diciendo que ella ya estaba con otro. Una mentira limpia y mezquina. 2 meses después de que él cruzara la frontera, mi hermana descubrió su embarazo. Escribió una carta sincera, pero jamás llegó a enviarla. ¿Por qué no se la enviaste nunca?, le pregunté con el corazón encogido. Ella me confesó que si su padre se enteraba, obligaría a Ethan a elegir, y sabía que la elegiría a ella, perdiendo su beca, su futuro y absolutamente todo. Miré fijamente a mi hermana, asimilando aquellos 18 meses de silencio absoluto en los que había protegido a un hombre que ni sospechaba que tenía un hijo. Josie, le dije con firmeza,
Ethan tiene un hijo y merece saberlo. Lo sé, murmuró ella con la voz rota. Lo sé desde hace 16 meses, pero no sabía cómo arreglar lo que ya había hecho. La carta seguía sobre la mesa de la cocina, con la tinta azul brillando bajo el fluorescente. Le juré que lo encontraría, y lo decía muy en serio. Al salir el sol al día siguiente, comencé mi búsqueda de inmediato. Lo más evidente era empezar por LinkedIn, y no tardé en encontrar su perfil. Ethan Harmon, ingeniero de caminos, activo por última vez hacía 2 meses en una constructora de Múnich. Al ver su foto de perfil, un hombre de pelo rizado y castaño, con la misma mandíbula que mi sobrino Maika, me quedé helada. Era como ver a mi sobrino con 25 años más. Le redacté un mensaje breve, aséptico, sin pizca de drama ni culpabilidad. Ethan, soy Mayra Goodwin, la hermana de Josie. Tienes que saber algo crucial. Llámame. 3 días pasaron en un silencio agónico. Al revisar el estado, vi que lo había leído. Aparecía como leído, pero no había rastro de una respuesta. En el fondo entendía su recelo, porque recibir un mensaje de la hermana de tu ex tras 2 años de vacío absoluto no es plato de buen gusto para nadie. Decidí insistir, enviándole una sola línea añadida. Entonces vuelvo a casa. Tu padre no sabe nada, le advertí. Me da igual lo que sepa mi padre, me contestó de golpe. Ethan, si regresas, todo el pueblo se enterará. Mejor, sentenció. Pero justo antes de colgar, me confesó algo que me heló la sangre. 6 meses después de marcharse a Alemania, intentó localizar a Josie. Llamó a su padre para pedirle su número de teléfono, pero el pastor Greg le mintió. Le dijo que ella había pasado página y que salía con otro. Mi propio padre me mintió, me dijo Ethan con rabia. Me robó a mi hijo antes de que naciera. 6 semanas después, fui a recoger a Ethan Harmon al aeropuerto regional, a 45 minutos al este de aquí. Josie quería venir conmigo al aeropuerto. Se cambió de ropa 3 veces esa mañana antes de sentarse en el borde de la bañera a llorar. Sé que te puedes imaginar su angustia. No puedo hacerlo, y si me odia por ocultárselo, decía. Yo intenté calmarla. Ha volado 9 horas para estar aquí. No te odia. Ya en el coche, Ethan estaba en silencio. Con las manos en las rodillas, miraba por la ventana los campos y los campanarios que dejó atrás hace 2 años. No parecía un hombre que volvía a casa, sino un soldado que marchaba a la guerra. ¿Cómo es?, me preguntó de repente. Tiene tu pelo, tu mandíbula y la cabezonería de su madre, le respondí. Casi sonríe. Casi. Al final aparcamos en el parking de mi urbanización. Josie estaba de pie junto al portal de mi bloque de pisos, con Maika en brazos apoyado en su cadera. El pequeño tenía apenas 20 meses. Llevaba puesta una camiseta verde con un dinosaurio estampado en el pecho, y sus rizos dorados brillaban bajo el sol de la tarde. Ethan bajó del coche lentamente. Se quedó allí quieto un instante, contemplando el portal con el corazón en un puño. Entonces empezó a avanzar, al principio despacio, y luego acelerando el paso. Maika miró fijamente a aquel desconocido que compartía su mismo pelo y su misma mandíbula, y le soltó un tierno «Hola». Ethan se arrodilló de golpe mientras las lágrimas empapaban el asfalto. Josie también se arrodilló. Juntos abrazaron al pequeño, y los 3 formaron esa estampa familiar que yo llevaba 18 meses intentando proteger. Me retiré de puntillas a la cocina para dejarlos solos, y los miré por la ventana. Lloré en silencio, porque eso es lo que siempre hago, abrir la puerta para los demás y luego apartarme.
Más tarde, Josie sacó de la mesilla aquella carta arrugada de 3 páginas en tinta azul y se la entregó a Ethan. Él leyó la última línea en voz alta. Le llamé Maika. Significa ¿quién es como Dios? Porque necesitaba creer que alguien nos cuidaba. Pero lo que vino después no fue ningún cuento de hadas. Al fin y al cabo, tú y yo sabemos que la vida real nunca lo es. Los cuentos de hadas siempre se saltan la parte difícil, esa donde la confianza se tiene que reconstruir desde cero. Ethan encontró trabajo en una constructora a unos 40 minutos al sur, cerca de Leganés, y se alquiló un piso pequeño muy cerca del mío. Estaba a mano para que Josie pudiera ir caminando si le hacía falta, pero lo bastante lejos como para no tener que fingir que todo iba bien cuando no era así. Los jueves por la tarde, mientras ellos iban a terapia de pareja, yo me encargaba de cuidar al pequeño Maika. Sé que tenían broncas, sobre todo silenciosas. Josie estaba muy dolida porque Ethan no se había esforzado más en buscarla, y él no entendía por qué ella prefirió el silencio a una sola llamada. Los dos estaban furiosos con el pastor Greg, pero la rabia que sientes hacia un padre es un fuego muy complejo. De esos que queman, pero que también te dan algo de calor. Para el tercer mes de estar aquí, Maika ya llamaba papá a Ethan. Escuchar esa palabra transformó por completo su actitud. Andaba más erguido, venía a vernos antes y se quedaba hasta tarde. Josie se matriculó en enfermería, en la Escuela de Formación Profesional del barrio, con clases nocturnas 3 noches por semana. Ethan asumió la rutina de acostar al niño esos días, con una disciplina casi militar. El baño a las 7, el cuento a las 7:30 y luces apagadas a las 8 en punto. No se saltaba ni una sola norma. Por fin acepté tomarme un café con mi compañero Derek. Solo un café de 35 minutos en el local de la calle Mayor, pero fue el primer respiro que me daba en 2 años. Esa semana, Maika dibujó a su familia en un mantel de papel de un bar de tapas. 3 figuras de palitos, una alta y despeinada, que era yo, Mayra, otra con coleta, Josie, y una pequeña con lo que parecía una capa, Maika. No había nadie más, ni abuelos, ni un cuarto personaje, solo los 3 que siempre dábamos la cara. Poco después, la tía Carol vio a Ethan en el Mercadona. Josie no los presentó, y Carol se quedó mirándole fijamente el pelo rizado hasta llegar a la caja. El segundo cumpleaños de Maika fue sencillo y precioso. Lo celebramos en mi casa, con globos en el techo y una tarta casera de Josie. Habíamos preparado una tarta de chocolate con cobertura azul. Una decisión de última hora, porque Maika se había empeñado en que ese era el único color digno de su fiesta. La lista de invitados era bastante reducida, casi íntima. La doctora Patrice trajo un estetoscopio de plástico de juguete, mientras que Garrett, un compañero de Ethan en la obra, apareció con un casco de obrero en miniatura. Se unieron un par de familias de la guardería con sus críos, y durante 90 minutos el salón se convirtió en un auténtico torbellino de risas y carreras. Al apagarse las velas, Ethan se arrodilló en el pasillo, con una cajita roja entre las manos. No era un diamante ostentoso, sino una fina alianza de plata, coronada por un pequeño zafiro. Ese tipo de joya que no grita lujo, sino que demuestra que se ha buscado con el corazón y no simplemente tirando de tarjeta de crédito. Debería haber estado a tu lado desde el primer instante, murmuró Ethan mirándola a los ojos. Pero ya estoy aquí, y te juro que no me voy a marchar. Josie no le dejó ni terminar la frase.
antes de soltar un sí rotundo y lleno de lágrimas. La doctora Patrice se me acercó al oído para susurrarme que yo había construido todo aquello, pero negué con la cabeza, porque la verdadera arquitecta de esta felicidad era Josie. Yo solo le había abierto la puerta. Horas después, al limpiar los restos de papel de regalo, descubrí un nuevo dibujo en la nevera, con 4 figuras pintadas a lápiz. El último muñeco del papel era una figura alta y delgada, con un garabato que simulaba pelo rizado. Mika lo había titulado en mayúsculas, con una cera naranja que ponía papá. Ni rastro de los abuelos, solo nosotros 4 contra el mundo. Llevaba 2 años conteniendo el aliento, esperando a que cayera la siguiente tormenta sobre nuestras cabezas, y por primera vez me permití creer que las desgracias habían terminado de una vez por todas. Qué equivocada estaba. 3 meses antes del tercer cumpleaños del pequeño, mi tía Carol me llamó por primera vez tras un año entero de absoluto silencio. Si alguna vez habéis visto a alguien recomponer su vida desde las cenizas, sabréis lo frágil que resulta esa supuesta calma. Es increíble lo rápido que aparecen aquellos que te destrozaron la vida, para colgarse la medalla cuando todo empieza a mejorar. Si os estáis preguntando qué ocurre cuando tus propios padres regresan de la nada, quedaos conmigo en este viaje. Cariño, tus padres te echan de menos. Fue lo primero que soltó mi tía Carol sin rodeos, ni saludos, ni un simple ¿qué tal estás? Me lanzó 5 palabras empalagosas cargadas de puro chantaje emocional. Le recordé que llevaban 2 años enteros con mi número de teléfono. Ella me replicó que mi madre lloraba todas las noches y que mi padre apenas podía conciliar el sueño. Apoyada en la encimera, cerré los ojos sabiendo que ellos sabían perfectamente dónde vivíamos. Conocían de sobra nuestra dirección y nuestro teléfono desde la misma madrugada en que echaron a patadas a Josie bajo la lluvia. Entonces, Carol cambió de táctica, diciéndome que mi madre se había enterado de que a Josie le iba bien y de que había rehecho su vida con un buen hombre, así que ahora quería conocer al bebé. Ahí estaba la trampa de siempre. No había arrepentimiento, ni perdón, ni un ápice de cariño real hacia su propia hija. Solo quería figurar ahora que la historia de su supuesto escándalo tenía un final feliz. Si mamá quiere hablar, que me llame ella misma, le espeté. Tiene miedo de que le cuelgues, contestó. Le dije que entonces sabría cómo se sintió Josie cuando les escribió desde el hospital. Se hizo un silencio pesado al otro lado de la línea, antes de que mi tía decidiera confesar el verdadero motivo de su llamada. Resulta que en la parroquia no paraban de preguntar por el niño, y mi padre no sabía qué responder sobre su nieto. Estuve a punto de soltar una carcajada llena de desprecio. Dile que responda exactamente lo mismo que repetía hace 3 años, que ella ya no es su hija y asunto resuelto, le sugerí con rabia contenida. Poco después, Carol colgó sin despedirse. Me quedé inmóvil en mitad de la cocina mirando el aparato. Lo gracioso del desprecio es que solo funciona como castigo si a la otra persona le importa, pero a mis padres les había dado exactamente igual durante 2 años. Como las cosas habían tomado un rumbo bonito, ahora querían apuntarse el tanto y volver a meter la cabeza en nuestras vidas. Pero yo no estaba dispuesta a ponérselo fácil. Un sábado por la mañana, mi madre se plantó en mi puerta sin avisar, sosteniendo con ambas manos una bandeja de porcelana blanca con comida caliente. Era exactamente la misma fuente de bordes desconchados de siempre. Le temblaban las manos visiblemente y tenía el pelo mucho más canoso de lo que recordaba, recogido de mala manera con una pinza gastada. Parecía tan pequeña e indefensa,
allí plantada en el rellano. Durante un breve y doloroso segundo, vi a una mujer de casi 60 años, aterrada, que había perdido a sus hijas. Esa timidez se esfumó en cuanto pronunció las primeras palabras para pedir que todo volviera a ser como antes. «Solo quiero recuperar a mis niñas», sollozó. Le recordé, furiosa, que su idea de normalidad consistía en echar a patadas a su hija bajo una tormenta solo por estar embarazada. Se escudó en que mi padre y ella estaban fuera de sí y dijeron cosas sin pensar. «Lo dijisteis muy en serio, mamá. Tanto que permitisteis que el pastor Harmon usara a Josie en el púlpito como ejemplo de pecado mientras asentíais desde primera fila». Su mandíbula se tensó y dijo que Greg solo quería ayudar. Le aseguré con voz fría que a ese hombre le dábamos igual y que pronto entendería el porqué. Se quedó parpadeando unos instantes, totalmente desconcertada por mi advertencia. Algo en mi tono debió calar hondo, porque su expresión altiva se transformó en pura duda. Dejó la bandeja sobre el mármol de la cocina y se marchó sin despedirse. Yo me limité a contemplar aquel cacharro de cerámica blanca con el borde astillado, que no era más que un burdo simulacro de afecto familiar que nunca llegaría al fondo del asunto. El martes siguiente por la tarde, Ethan decidió encarar a su progenitor. Condujo directo a la parroquia de la Gracia, aparcó en la zona de visitas y entró con paso firme en el despacho donde el pastor Greg Harmon llevaba impartiendo lecciones morales 25 años. Aunque yo no estuve presente en ese tenso encuentro, Ethan me lo relató todo al detalle horas después en mi cocina. Estaba sentado frente a un vaso de agua que ni rozó con los dedos mientras recordaba sus propias palabras. Se lo solté todo de golpe. Le dije que Josie y yo estábamos juntos desde la universidad, que Micah es mi hijo y que ya tiene 2 años y medio. Al parecer, la reacción de su padre, el respetado clérigo, pasó por varias fases. Primero se quedó petrificado, pálido, y luego estalló en cólera levantándose del sillón para señalarle acusadoramente. Le recriminó que debió decírselo antes, a lo que Ethan contestó que él mismo se había encargado de borrar su número de teléfono. El pastor intentó justificarse, diciendo que solo intentaba protegerlo, pero mi cuñado le replicó con frialdad que únicamente miraba por su propio pellejo. Greg se desplomó en su sillón de cuero, mientras la madera crujía bajo su peso. Guardó silencio durante un minuto eterno, que pareció una eternidad, y luego susurró que, si la verdad salía a la luz, arruinaría la reputación de la parroquia. Ethan se levantó indignado, diciéndome que no era un secreto del futuro, sino una reality presente. Su nieto llevaba más de 2 años vivo, compartiendo sus rasgos físicos y la risa cristalina de Josie. Era un niño de carne y hueso, no un pecado que ocultar. Greg cayó, y su hijo se marchó de allí. La única intención de Ethan al marcharse era dejarle las cosas claras al viejo antes de que la bomba estallara por otro lado. Aquella misma tarde, el pastor Greg Harmon telefoneó a mi madre para pedirle explicaciones urgentes sobre lo ocurrido. Me enteré porque Josie lo escuchó de boca de Ethan, quien había oído la conversación a través del tabique del despacho parroquial. El líder religioso acusó directamente a mi hermana diciendo que ella había arrastrado a su hijo a semejante fango. Pero mi madre, que llevaba 3 años asintiendo sumisamente a cada sermón de aquel hipócrita, se plantó por primera vez en su vida y le devolvió el golpe sin dudar un instante. Le preguntó con rabia si acaso había oído bien, recordándole que el responsable de dejar embarazada a su hija había sido su propio retoño. El clérigo intentó culpar de nuevo a Josie por su supuesta imprudencia, pero mi madre lo frenó en seco, recriminándole que se atreviera a humillarla públicamente desde el altar, mientras su propio hijo
era el causante de todo. Yo no lo sabía, balbuceó Greg. Ni yo tampoco, porque tú te encargaste de romper los lazos, replicó ella. Escuchar aquella discusión me produjo una satisfacción extraña y algo turbia. El tipo de consuelo amargo que sientes al ver que los dos verdugos que destrozaron a tu hermana por fin comprenden que sostenían la misma cerilla. Por supuesto, ninguno de los dos se dignó a pedir perdón de verdad, ni a llamar a Josie para admitir su grave error. En lugar de eso, mi madre convenció a mi padre para presentarse en el tercer cumpleaños de Maika, para el cual faltaban solo 5 semanas. Llevaba más de 2 años ignorando la existencia de su hija menor y de su único nieto, tratándola como si fuera un borrón en su historial inmaculado. Y ahora pretendía entrar en la fiesta como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, mi tía Carol me envió un mensaje entusiasmada, preguntando qué podía llevar mi madre para la celebración. Tardé 12 horas enteras en darle una respuesta coherente a semejante atrevimiento. Decidí descolgar el teléfono y llamar directamente a mi madre para dejarle las cosas claras de una vez. Le dije que sabía lo de sus planes para el cumpleaños, a lo que ella respondió altiva que tenía derecho por ser su abuela. Tú perdiste todos tus derechos cuando preferiste cuidar tu reputación antes que a tu propia carne. Le corté en seco. Se hizo un silencio denso, en el que solo se oía su respiración contenida. Como ya sabréis si habéis tratado con personas manipuladoras, el silencio puede ser un arma muy poderosa, y ella no sabía manejarlo. Le advertí que, si venía, sería bajo nuestras estrictas normas, sin dramas, sin el pastor Harmon, y sin fingir que el pasado no existía. Para colmo de males, le advertí que mi hermana aún no tenía ni la menor idea de sus intenciones de aparecer por allí. Yo me encargaría de decírselo, pero si ella se negaba, bajo ningún concepto se presentarían en la fiesta. No toleraría pataletas, chantajes emocionales, ni bandejas de canelones en el rellano para dar pena. Esperaba gritos o una escena dramática de su parte, pero se limitó a decir con voz sumisa que lo entendía perfectamente. Al caer la noche, llamé a Josie para explicarle con calma la situación. Insisting en que la última palabra la tenía ella y nadie más. Se hizo un silencio larguísimo, mientras, de fondo, se escuchaba al pequeño Maika jugar feliz con sus camiones. En ese momento, miré a Ethan a los ojos y se lo solté sin rodeos. Que vengan. Déjalos que vengan y que vean con sus propios ojos todo lo que se han perdido. Él asintió despacio, con esa calma suya tan pesada. Sabía de sobra que mi padre se enteraría tarde o temprano, y que también se presentaría allí. Pues que lo haga. ¿De verdad está segura de querer a las 2 familias en el cumpleaños de un niño de 3 años? Dirigí la mirada hacia la nevera, donde el dibujo que Maika había hecho de nuestra familia colgaba junto a la lista de la compra, y una factura de la luz atrasada. 4 figuras dibujadas con ceras de colores, ni rastro de abuelos. Que vengan. Que vean quiénes estuvimos cuando ellos decidieron desaparecer. Al final, el tercer cumpleaños de Maika lo celebramos en el patio trasero de la pequeña casa que yo misma había comprado apenas 6 meses atrás. Era una casa humilde de 2 habitaciones, con una valla de alambre y un patio donde apenas cabía un tobogán de plástico y una mesa plegable con un mantel de dinosaurios. Pasé la mañana pegando guirnaldas en los postes e hinchando globos hasta que me dolieron las mejillas. Josie preparó la tarta, de chocolate con cobertura verde, porque Maika ya se había cansado del color azul. La doctora Patrice llegó temprano con un regalo y sidra espumosa,
y Garrett trajo una bolsa enorme de globos de agua. Pronto llegaron 3 familias de la guardería con sus niños, y, a las 2 de la tarde, el patio era un caos maravilloso de risas. Justo a las 2:20, un coche se paró en la entrada. Mi madre fue la primera en bajar del vehículo. Llevaba una blusa que no le conocía, perfectamente planchada y abotonada hasta el cuello. Sostenía con ambas manos su fuente de cerámica blanca para el guiso, la misma de siempre, con el borde un poco astillado. La llevó con paso firme hacia la mesa de la comida y la dejó al lado de las magdalenas, la macedonia y una bolsa de gusanitos de queso. Parecía una pieza de museo, fuera de lugar entre tantos aperitivos infantiles. Mi padre entró detrás. Se quedó inmóvil en el borde del jardín, con las manos en los bolsillos, observando todo como alguien que no sabe dónde meterse. Miró la casa, los globos y a la docena de invitados que no conocía de nada. Entonces, Mika corrió hacia mí y me preguntó: «Tita Maimai, ¿quiénes son esos señores?» «Son tus abuelos, cielo. Han venido a verte», le dije con suavidad. Él los miró como mira un niño a un extraño en la cola de correos, con educación, pero total indiferencia. Soltó un simple «ah» y corrió de vuelta a los globos de agua. La cara de mi madre, al ver que su propio nieto no sabía quién era, fue el primer golpe de realidad para ella, la primera grieta en su orgullo. Justo en ese momento, Ethan cruzó la puerta trasera del jardín, con un regalo envuelto bajo el brazo. Maika lo vio desde el otro extremo y salió corriendo con todas sus fuerzas, haciendo sonar sus zapatillas sobre el césped mientras gritaba con alegría pura: «¡Papá! ¡Papá!». El niño se lanzó de cabeza a las piernas de Ethan, y él lo levantó en el aire con la soltura y el cariño de un hombre que llevaba haciendo exactamente eso cada día durante el último año. Mi padre se quedó mirándolo fijamente, como si de repente viera aparecer en manos de otro esa pieza del puzzle que siempre creyó perdida para siempre. «Ese es el chico de los Harmon», susurró mi padre, Frank, con un hilo de voz apenas audible. «Es el hijo del pastor Harmon». Mi madre, que en ese momento sostenía una cuchara de servir sobre su fuente de guiso, se quedó completamente paralizada con el cubierto en el aire. No se movió ni pestañeó, congelada frente a una comida que nadie había tocado todavía. «¿Ethan Harmon?», repitió mi padre, esta vez levantando el tono de voz para hacerse oír. «¿El hijo del pastor Harmon es el padre?», preguntó incrédulo. «Sí, así es», le respondí. Si tú hubieras estado allí, habrías sentido la tensión. La voz de mi madre sonó seca por la sorpresa. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», le contesté mirándola a los ojos. «Regresó hace 1 año. Él es el padre de Maika, y lo ha sido desde mucho antes de que Josie se marchara de vuestra casa bajo la lluvia». En ese instante, todo el jardín se quedó en completo silencio. No era un silencio incómodo, sino el tipo de silencio tenso que se genera cuando la gente sabe que está presenciando algo histórico. Mi padre dio un paso al frente, asombrado. «El chico del pastor. Ese es el padre». La voz de mi padre se quebró en esa última palabra. Mi madre, temblando, dejó por fin la cuchara sobre la mesa. «¿Cómo es posible algo así? Nos habríamos enterado, alguien nos lo habría dicho», balbuceó desesperada. Los miré fijamente a los dos, a mi madre con su impecable blusa planchada y a mi padre con las manos temblándole a los lados del cuerpo. «Alguien sí os lo dijo. Josie intentó decíroslo. Se sentó a vuestra mesa y no la dejasteis terminar ni una sola frase antes de echarla a la calle a patadas». En ese momento, Josie dio un paso adelante y tomó la mano de Ethan con fuerza. El pequeño Maika
seguía sentado en la cadera de su padre, completamente ajeno a la tormenta familiar, chupándose el glaseado verde de los dedos. «Mamá, papá, este es Ethan», dijo ella con orgullo. «Es el padre de vuestro nieto, el hombre al que nunca me permitisteis presentaros», continuó Josie. Como de costumbre, al verse acorralada, el primer impulso de mi madre fue romper a llorar. Lágrimas fáciles, voz temblorosa, y esa frase calculada para hacernos sentir culpables a nosotros. No tenía ni idea. Si hubiera sabido quién era el padre. Si hubiera sabido qué, la interrumpí de golpe. Que el padre era lo bastante respetable, que su apellido era de buena familia. ¿Habría cambiado eso algo? Eso no es justo, Mayra, murmuró ella con desprecio. ¿Ah, no? ¿Cambia acaso los 2 años enteros que os habéis pasado sin llamarla? Mi madre dio un respingo, herida. Aquella pregunta le dolió en lo más profundo, justo donde se esconden las excusas baratas. Abrió la boca para replicar, pero volvió a cerrarla de inmediato. Mi padre intentó retomar el control de la situación, irguió la espalda y adoptó ese tono autoritario que reservaba para las reuniones del consejo parroquial cuando las cosas se desmadraban. Esto lo cambia todo. Tenemos que sentarnos como la familia que somos y hablarlo bien. Dijiste que ya no era tu hija, le recordé sin necesidad de levantar la voz. Pronunciaste esas palabras exactas. Te levantaste de la mesa y le dijiste a tu hija embarazada que para ti ya no existía. ¿Acaso saber quién es el padre la convierte de repente en tu hija otra vez? Se quedó sin palabras, completamente desarmado. Dirigió la mirada al suelo, luego al cielo, buscando una salida que no existía en ningún lado. Miró hacia la puerta del jardín como si estuviera sopesando seriamente la idea de huir por ella. Al ver la derrota, mi madre activó de inmediato su estrategia de reserva, hacerse la víctima. Vosotras no entendéis lo difícil que fue todo para nosotros. Todo el pueblo murmuraba a nuestras espaldas, la iglesia nos vigilaba. Fue una humillación tremenda. Entonces Josie intervino con una calma asombrosa en la voz. ¿Humillación? Yo di a luz sola en una habitación de hospital, sin nadie de mi familia a mi lado. Mi hijo no ha sabido que tenía abuelos hasta hace apenas 10 minutos. ¿Y tenéis la desfachatez de decirme que los humillados fuisteis vosotros? La doctora Patrice dio un paso hacia nosotras de forma protectora. No dijo nada, pero su presencia firme bastaba. Se plantó allí, dispuesta a ser testigo de todo. Garrett se colocó detrás de Ethan, con los brazos cruzados, mientras los otros padres abrazaban a sus hijos. Si hubieras estado allí conmigo, habría sentido el peso del silencio. Ese público que mis padres tanto temían estaba presenciando su caída. De repente, el portazo de un coche resonó en la entrada, seguido de pasos firmes. El pastor Greg Harmon cruzó la valla con su americana azul marino y pantalones impecables, la ropa que usaba para imponer respeto. Recorrió el jardín con la mirada, las guirnaldas, la tarta y los invitados, deteniéndose en Ethan y Micah. En ese instante, toda su postura se volvió rígida. «Hijo», dijo él con un tono autoritario, «vámonos de aquí. Este no es el lugar adecuado para esto». Pero Ethan no dio ni un solo paso atrás y le respondió con total firmeza. «Este es exactamente el lugar adecuado. Es la fiesta de cumpleaños de mi hijo. Estás en el cumpleaños de tu propio nieto, papá». Greg, visiblemente incómodo, se giró hacia mi madre y le reprochó. «Débora, te advertí de que debíamos haber resuelto este asunto de manera privada». Mi madre se mantuvo en silencio absoluto.
Seguía inmóvil al lado de su fuente de guiso fría, esa comida que ningún invitado se había atrevido a tocar. La cuchara de servir seguía exactamente donde ella la había dejado minutos antes. Di un paso adelante y mantuve el tono de mi voz lo más sereno posible. Cada palabra me salió de forma profesional, como cuando evalúo a un paciente en el hospital. Clara, medida y fría, para no desviar la atención de los hechos. Tú hablabas del pecado desde el púlpito, mientras tu propio hijo amaba a mi hermana. No se sentía seguro para contártelo. El rostro de Greg se contrajo. Hice lo que creí correcto, dijo. Hiciste lo más fácil, le espeté. Avergonzar a una chica de 23 años ante todos es sencillo. Escuchar a tu hijo es lo difícil, y elegiste el camino cómodo. Borraste el número de ella de su móvil y le mentiste diciendo que se había ido. Mentiste a tu propio hijo para alejarlo del mío. En ese momento, Margaret Harmon, la esposa de Greg, cruzó la entrada y se quedó allí inmóvil. Se detuvo a 3 pasos de su marido. Observé su rostro mientras asimilaba lo que yo acababa de revelar. Ella no sabía nada, ni lo del número borrado de forma rastrera, ni la mentira. Miró a su esposo, como mirarías a un extraño que lleva puesta su ropa. Greg se dio la vuelta avergonzado y caminó a su coche, pero Margaret no lo siguió. En lugar de eso, se acercó a Micah, se arrodilló sobre el césped y le dijo con ternura: «Hola, cariño, yo soy tu otra abuela». En ese momento, me acordé de la carta arrugada, escrita con tinta azul, que Josie nunca llegó a enviar, y decidí hablar bien alto, para que todos en el jardín pudieran oírme claramente. Eran 3 páginas escritas con tinta azul. Ella ya había escrito el nombre de tu nieto antes de que naciera. Mientras tú hablabas de castigos, ella elegía proteger a tu hijo. Y aquí es donde las cosas cambian, amigos. La fiesta no terminó, solo cambió de rumbo. El coche de Greg se alejó por la calle y los niños volvieron a jugar con los globos de agua. Alguien encendió de nuevo la música en un móvil y el patio recordó que estábamos celebrando un cumpleaños. Mi madre seguía allí de pie, junto a la comida. Su fuente de guiso continuaba intacta, al lado de los pasteles medio comidos y las patatas de bolsa. Todos los platos de la mesa habían sido probados, excepto el suyo. Su plato fue el único que nadie tocó. Mi padre la tomó del brazo con una suavidad inusual. «Vámonos a casa, Deb», le susurró. Pero ella no se movió. Miró fijamente a Josie con ojos suplicantes y le preguntó: «¿Puedo cogerlo? ¿Solo una vez?». Josie me miró y yo asentí despacio. Mi madre alzó a Micah con un cuidado extremo, como si sostuviera algo frágil que no le perteneciera. El niño apenas aguantó 30 segundos antes de revolverse incómodo. Estiró sus bracitos hacia mi hermana y llamó a su mamá. No fue un llanto, sino una simple declaración. Quería estar con la persona en la que confiaba de verdad. Mi madre se lo devolvió, con los ojos completamente enrojecidos. Me susurró al oído: «Tiene los ojos de tu padre». Pero la corregí con suavidad. «No, tiene los ojos de su padre, los de Ethan». Se quedó quieta un segundo y luego se dio la vuelta. Mi padre la llevó al coche, le abrió la puerta y se marcharon. La fuente de cerámica se quedó olvidada sobre la mesa del patio, sin que nadie la tocara. Cuando se fueron, Josie soltó un suspiro tan hondo que pareció que llevaba 3 años sin respirar. Ethan la abrazó por los hombros
y Maika les manchó las camisetas de chocolate verde. La doctora Patrice se me acercó con 2 vasos de sidra y me preguntó si estaba bien. Al final, tú y yo sabemos que la familia se elige con el corazón. No los perseguí hasta el coche, ni les supliqué que habláramos. Tampoco prometí nada imposible. Simplemente dejé que se marcharan, de la misma forma fría y silenciosa en que ellos habían abandonado a mi hermana Josie. Pasaron 2 meses de esos en los que el mundo se recoloca poco a poco, sin grandes estruendos, sino con pequeños y sutiles encajes. Al final, Josie y Ethan se casaron un miércoles por la mañana de octubre en el juzgado de paz. Yo estuve allí como su testigo de boda oficial. El doctor Patrice apareció por sorpresa con una botella de champán y una tarjeta que decía: «Ya era hora». El pequeño Maika llevaba una pajarita de pinza adorable y se pasó la ceremonia intentando morder el bolígrafo con el que el secretario judicial firmaba las actas. En mayo, mi hermana Josie terminó por fin sus estudios de enfermería. Se graduó con honores, convirtiéndose en la primera de nuestra familia en conseguir un título universitario. Me senté en la tercera fila del salón de actos para verla cruzar el escenario con su toga y birrete, unas prendas que se había ganado a pulso con 3 años de turnos de noche, coraje y un orgullo indomable que nuestra madre jamás lograría comprender. 3 semanas más tarde, Ethan y ella se mudaron a su propio piso de alquiler. Tenía 2 habitaciones y estaba a solo 10 minutos de mi casa, tan cerca que Maika podría venir los fines de semana en triciclo si las aceras ayudaban. Mi padre nos mandó una carta, sin llamadas, sin visita sorpresa, solo una felicitación metida en un sobre blanco, normal y corriente. Por dentro solo ponía: «Pensando en vosotros». Nada más. Ni un perdón, ni una triste excusa, solo 3 palabras en español y su firma al final de la página. La pegué en la nevera con un imán, justo al lado de la lista de la compra, y decidí no devolverle la llamada. Por su parte, mi madre dejó el ministerio de mujeres de la iglesia y se unió a otro grupo de lectura de la Biblia que se reunía en una cafetería del otro extremo de la ciudad. Eran pequeños gestos, no sé si sinceros o mera fachada. Mientras tanto, el pastor Greg Harmon se cogió una baja temporal alegando problemas de salud. Al pueblo le dijeron que era un año sabático, aunque casi todo el mundo sabía de sobra que no era verdad. Su mujer, Margaret, venía a ver a Maika un sábado sí y otro no. Margaret siempre traía galletas caseras, una sonrisa enorme, y jamás mencionaba a su marido. Se sentaba en la alfombra del salón a levantar torres de madera gigantescas para que Maika las tirase al suelo entre risas. En la nevera de mi cocina había aparecido un dibujo nuevo, con 4 figuras principales de siempre: yo misma, Josie, Ethan y Maika. Pero ahora, con cera amarilla, habían añadido un pequeño quinto personaje. Cuando le pregunté a mi hermana, me explicó que era la abuela Margaret. De Débora y Frank, ni rastro. «Todavía no», me dijo Josie con paciencia. «Tal vez algún día», respondí yo, «cuando se lo ganen de verdad». Era un sábado por la mañana de finales de noviembre. Hacía frío fuera y la casa estaba en completo silencio. Maika se había quedado con su madre y mi café estaba bien caliente. Toda la cocina olía a canela por una vela perfumada que me había comprado como gesto de amor propio. Abrí el armario sobre la cocina, el que casi nunca toco porque me obliga a ponerme de puntillas. En la balda de arriba, tras unas infusiones caducadas, estaba guardada la fuente de cerámica blanca, la primera de todas, la que la tía Carol me trajo hacía 2 años y medio de parte de mi madre. Nunca la devolví.
Ni la usé, ni la tiré. La bajé y pasé el dedo por el borde desportillado. Pesaba mucho menos de lo que recordaba y parecía pequeña. Es de esos objetos que encogen cuando el que te los dio deja de parecerte un gigante. Al final, la metí en la caja de donaciones de la entrada. Ya no me hacía ninguna falta quedármela. Volví a la nevera y me quedé mirando el último dibujo que había hecho Maika. 4 figuras de palitos y una más pequeña pintada de amarillo. Mi propia figura tenía una sonrisa gigante y torcida, y llevaba lo que parecía una capa, o quizá unas alas, un poco difícil de distinguir con las ceras de colores. Me reí de verdad, con una carcajada de esas que te nacen bien adentro del pecho, suben por la garganta y acaban sonando a puro alivio. Yo no era ninguna heroína, solo una hermana, y con eso me bastaba. La gente que te quiere de verdad no espera a que seas perfecta para estar a tu lado. Simplemente aparecen cuando los necesitas. Todo lo demás, los perdones, las explicaciones y la empatía, ya vendrán después. Eso sí es que llegan a venir algún día. Pero hacerse presente, estar ahí, es lo único que importa de verdad. Ese fue el gran error que cometieron mis padres, el detalle que pasaron por alto, y es algo que yo jamás me volveré a perder. Esta es mi historia de superación. 3 largos años de absoluto silencio, una sola carta que lo cambió todo por completo, y un cumpleaños que ninguno de nosotros olvidará jamás. Si escuchar esto te ha hecho pensar en alguien que estuvo ahí para ti cuando las cosas se pusieron feas, llámale hoy mismo. No olvides compartir el video, dejarme un comentario y suscribirte al canal si te ha gustado. Nos vemos muy pronto en la próxima historia.